Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Aquí os dejo la página web y ahí podéis encontrar toda la información si queréis poneros en contacto conmigo. Y estamos en nuestro estudio de la Parashá semanal con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Aquí estamos, contento, Muy muy bien. contento. Vamos a estudiar entonces la peralla nuestra. Vamos a ver un tema bastante interesante, bastante también a veces polémico, y por eso me parece que hay que dar respuestas a esos temas. Ok, Eh, vamos Ahora a... vas a ver cuál va a ser el tema. Primero vamos a ver cuál es la peralla. La peralla de esta semana, Parashat Bear. Vear, Parashat Bear. Bear Sinai significa en el monte Sinaí. en la Empieza montaña, así ¿no? Sí. porque empieza que en el monte Sinaí Dios nos dio estas leyes. Así empieza la peralla. Bear Sinai. Temas de la Perayá primero. De nuevo, también Sí, esta Perayá a veces se lee con Parashat Bejucotay. que este año Este, porque es doble, exactamente. o Con sea, el porque tenemos bisiesto, años entonces bisiesto, se exactamente. separa. En una semana Bear, otra vez Jukotay. Vamos a los temas de la Perayá. Primer tema, leyes con respecto al año sabático. ¿Eh? O sea, para analizar mucho lo del año sabático, lo tenemos aquí. Segundo, leyes con respecto al año jubileo, al Iobel en hebreo, que era cada 50 años, y la venta de las propiedades. Hay quien dice jubileo, ahí dice la palabra jubilación, ¿no? Sí. Se jubiló, por eso. Venta Tercer de tema, perdón, Raf, que perdí uno. Venta de, la venta de las propiedades. O sea, ¿qué pasa si uno había vendido un campo? Si volvía o no volvía al antiguo dueño, que cada 50 años, ¿no? Normalmente sí, si uno vendía el campo, sí, no lo vendía eternamente, porque volvía de nuevo para él. O sea, el dueño de la tierra es Dios. Y nadie puede vender nada eternamente porque nadie es dueño eternamente de nada. El único dueño es Dios. Luego tenemos cómo era la redención de esa tierra que fue vendida, de qué manera se hacía. Luego, ayudar y sostener a quien está pasando malos momentos económicos. Tenemos muchas mismos de Tzedakah aquí entonces. ¿Está bien? ¿Cómo ayudarlo para que no caiga o qué hacer para que salga adelante? La prohibición de cobrar intereses. Si ahí tenías mucho el tema de la tzedaká o de un préstamo, se podía dar un préstamo, pero no se podría cobrar intereses. Evitar que un hebreo, evitar que un hebreo se venda como esclavo. ¿Está bien? Por todos los medios habría que tratar de evitarlo. Ese tema vamos a tratar de hablarlo. Ahora voy a explicar sí. bien. Leyes con respecto a los asalariados, como son las leyes con respecto a una persona, empleado, que trabajó, hay que pagarle. Al final ahí como que un poquito hay otros tres temas. Tema uno, leyes con respecto a la idolatría, tenés en esta peralla. Anteúltimo tema, leyes con respecto al Shabbat. Y terminando la peralla, temer y respetar el santuario. Es un tema central, ¿no? De todo este libro, ¿no? Todo este libro Vaikra Levítico habla mucho del santuario. Muy bien. ¿Qué tema queremos tratar hoy? El tema, porque la Torá habla a veces, o muchas veces, del tema de la esclavitud. Es más, todo pesa que es, que Dios nos salvó de la esclavitud. Bueno, ahora, pero ¿por qué es tan interesante hablar de este tema? Porque la Perayá habla a veces como que había siervos o había esclavos. Y uno dice, ¿cómo? No tiene que existir algo así, ¿no? Si Dios odia la esclavitud, Dios no quiere algo así. Entonces, ¿cómo tenemos mitzvot que de repente este era Ebed, este era esclavo? ¿De qué esclavitud? ¿Es esclavitud? ¿Es servidumbre? ¿O es otra cosa? Tenemos, o sea, todo lo que quiero tratar hoy es cómo ve el judaísmo todo el tema de la servidumbre o la esclavitud. Que se entiende, o me parece que se sobreentiende que Hashem está en contra de eso, ¿no? Entonces, si Hashem está en contra de eso, quiero contestar o tenemos que contestar por qué hay muchas misbot que hablan como si compró a un siervo o esa persona se vendió, ¿cómo? Que eso no exista, ¿no? ¿Está clara el tema que queremos tratar? Sí.
Bueno, vamos a empezar de cero. Nos ubicamos, ya leímos los temas de la perashá y ahora vamos. Eved Ibrí sería en hebreo, Eved sería como siervo, hebreo, Ibrí hebreo. Rambam nos menciona más de 13 preceptos, o sea, de los 613, de las 613 misbot, hay 13 que tienen que ver con el tema del siervo hebreo. O sea que el concepto existe. Si me dice el siervo hebreo y hay muchas misbot que tienen que ver con el siervo hebreo, entonces yo digo, entonces está la posibilidad de que una persona sea siervo, sea esclavo, pero qué raro, ¿no? Qué raro. O por qué la Torá no lo prohibió directamente. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué misbot tenemos por respecto con una persona que es un siervo hebreo? Por ejemplo, la prohibición de maltratarlo, no maltratarlo. No venderlo en los mercados de esclavos. O sea, si se vendía esa persona como siervo, no era como que había un mercado de esclavos y venían. No, no era así. No. No darle tareas que normalmente se daba un esclavo, no. Bueno, pero si no es no darle tareas que sea un esclavo, entonces, ¿qué tipo de esclavo hebreo es, no? Porque si dice que no se le puede dar tareas de esclavitud. Liberarlo, o sea, esa persona se había vendido, en el año sabático salía libre. ¿Está bien? Era como que máximo era 7 años, ¿no? 6 años, el séptimo salía libre. Y cuando salía en la libertad, otra misbah dice, por ejemplo, acá estoy mencionando temas de estas misbot, ¿no? De estas 13 Sí. misbot. No sale con las manos vacías. O sea, de repente él había trabajado para ese patrón, ahora se liberaba el séptimo año, prohibido que salga con las manos vacías. Tiene que llevarse algo para empezar. Otra misbah que tenemos, por ejemplo, rescatar a una sierva hebrea que fue tomada prisionera. Hacer todo para rescatar. Muy bien. O sea, veo, ya con esta misbot te estás dando cuenta que no estamos hablando de una servidumbre o una esclavitud como se entiende normalmente esclavitud, ¿no? Porque fíjate que no se le puede dar un trabajo como no se le daba a un esclavo. Estaba prohibido maltratarlo, tiene que salir con dinero, hay que hacer todo para que esté bien, entonces eso no es esclavo. Bueno, está bien, pero la palabra que aparece ahí en la Torá es Eved, entonces tenemos que explicarlo. Muy bien. En primer lugar, vamos desde los 10 mandamientos. Lo primero que nos habla la Torá, luego de los 10 mandamientos, o sea, acá estamos en Parashat Bear, ¿no? Sí. Los 10 mandamientos están para Parashat Yitro, libro de Shemot. Luego de hablar de los 10 mandamientos, ¿de qué habla inmediatamente? Si te acordás en Parashat Mishpatim, del Eved Ibrí, habla de un siervo hebreo. Esto es raro, ¿no? Inmediatamente después del tema de los 10 mandamientos, la Torá empieza a tocar la temática del siervo. Es lo primero que la ley hebrea les encomienda a los jueces. ¿Cómo debe ser la ley del siervo hebreo? Recién después vendrán los casos más graves, como aquellos que tienen pena de muerte. O sea, si apenas nos saca de Egipto y nos da los 10 mandamientos, y después de los 10 mandamientos nos empieza a hablar de este tema, acá veo que es un tema, o que era un tema actual en ese entonces, muy actual, y por eso la Torá lo primero que tiene que hablar es eso, o que es muy importante para Dios hablar del tema, ¿no? Por eso es inmediato después de los 10 mandamientos. Bueno, un poco de historia. De acuerdo con los historiadores, dejó de haber esclavos hebreos al final del segundo templo. No estoy hablando de que si el enemigo me agarró como esclavo, porque si el enemigo hacía lo que quería, ¿no? Estoy hablando dentro de Israel, ¿no? De nuestra institución. O sea, el concepto de siervos hebreos, finalizando el segundo templo, desaparece. En Roma, que fueron posterior al segundo templo, el 80% de la población eran esclavos y solo el 20% eran ciudadanos del imperio. O sea, para tener una noción histórica, ¿no? O sea, veo que la Torá, al principio estaba este concepto, pero fue desapareciendo, hasta que desapareció por completo. Pero si lo comparás con otros imperios, no, era lo más normal. O sea, en el pasado era lo más normal. Y fíjate, Roma 80% eran esclavos. Y aunque nos cueste creerlo, aún hoy en día, eso sí es muy difícil de entender,
hay sociedades, hay países de África o de Asia que todavía existe la esclavitud. Increíble que todavía en el planeta Tierra exista la esclavitud. ¿Qué dicen los profetas, por ejemplo? Un profeta de los máximos que tenemos es Irmiau. El profeta Irmiau nos relata que apenas salidos de Egipto, ya había entre el pueblo de Israel individuos que eran esclavos de otros israelitas. O sea, Irmiau no lo dice como algo bueno, se está quejando. O sea, no puede pasar algo así, pero pasó. O sea, era algo tan normal que había siervos, había personas, había siervos de otras personas, que ya desde el principio también pasó en Am Israel. Pero acá Irmiau lo está criticando. Debemos saber que en la antigüedad era muy aceptable. O sea, primero, o sea, hoy, si vamos a decir la palabra esclavo, vas a decir, pero antes en el pasado no era así. Era normal. Normal y corriente, ¿no? Exacto, era normal y corriente que había gente que eran siervos o esclavos. Bueno, hay quienes sostienen que las tribus de Rubén, Shimón y Leví, o sea, viste cuando vos de repente ves en la Torah que de repente Aarón va y habla con el pueblo. Y vos decís, pará, pero si eran todos esclavos, ¿cómo va de repente, se mueve o va a recibir a Moshe? Si eran esclavos no podés ir de un lugar al otro. Entonces puede ser que la tribu de Leví no eran esclavos. Hay una suposición que dice que la tribu de Shimón, Reubén y Leví no fueron esclavizados por los egipcios. Es por eso que la Torá nos relata en Shemot, si te acordás al principio de la segunda perashá, la lista de las cabezas de las familias. Entonces trae a Reubén, las cabezas de Reubén, trae Shimón y después Leví, y después no sigue más. Meshach Josma, un comentarista bíblico, dice que este fue el motivo por el cual estas tres tribus, Baruch Hashem, como que tuvieron el mérito de no ser esclavas. Pero dice el Meshach Josma que por eso estas tres tribus no tuvieron parte dentro de la tierra de Israel, ya que ellos no fueron esclavos en Egipto. Es como que el que fue esclavo y además la sufrió más, y entonces como que a él le vino más recompensa, pero estos no. Y además dice que ellos no fueron esclavos en Egipto y además tomaron esclavos para ellos de entre los hijos de Israel. Entonces como que Dios fue más estricto los castigos. Pero, de nuevo, esto es una suposición. Mantenerlo como una especulativo porque no tengo pruebas de los pesukim. Hay indicios, pero no tantas. Bueno, pero esto fue una introducción. En la Biblia, mira esto, como un dato importante. Solo una vez aparece el término Eved Ibrí fuera del contexto de esta parashá. O sea, está lugares que, en esta perashá que habla de la Salahot de Eved Ibrí, aparece la palabra Eved Ibrí varias veces. Pero fuera de esta, en el resto de la Torá, puede ser que aparezca la palabra Eved o que se hace, pero Eved Ibrí solamente una vez. Adivina dónde. Una vez sola, aparece Eved Ibrí en toda la Torá. El contexto no es positivo. O sea, si el contexto no es positivo, voy a sacar una conclusión. A ver, tiene que ver con uno de los hijos de Jacob. Le di el dato. José. Claro, con Yosef. Mira, dice así. En la Biblia solo una vez aparece el término Eved Ibrí, fuera del contexto de la perashá, y es con Yosef. Más precisamente, es la esposa de Potifar quien lo llama así. La esposa de Potifar lo llama un Eved hebreo, tienen ustedes. Es como que la Torá no quiere aceptar esta condición. No desea que haya siervos hebreos. Y es por eso que ni siquiera los nombra. O una vez lo nombra, pero lo nombra una mujer mala. O sea, como que Dios no lo quiere nombrar este concepto. Pero igual la pregunta surge. Entonces, si no lo quiere nombrar o está en contra, ¿pero por qué hay leyes al respecto? Eso tenemos que contestar. Raf, una pregunta. En hebreo, esclavo y sirviente es la misma palabra, ¿correcto? Sí, es sí, Eved. Eved. Muy bien. Ain. Con Ain, muy bien. ¿no? Sí, con Ain, Eved. Y Ibrí, hebreo. La pregunta va a ser entonces, pero a lo mejor eso va a ser muy importante. Vamos a tener que analizar si de verdad, cuando aquí habla de Eved hebreo, es definición clásica de Eved
o a lo mejor es otra cosa, por las leyes que vamos a ver ahora, vas a ver que, pero no, pero bueno, pero se dice así, eso es lo que tenemos que ver ahora. Pero por ejemplo, cuando decimos empieza Jabadin Ainu, es esta palabra Sí, también, ¿no? sí, Y es la fuimos misma palabra. esclavos. Exacto, es la misma palabra. Eve. Vale. Por eso esa es la pregunta. ¿Por qué directamente la palabra o el vocablo? O sea, si Dios está en contra de la esclavitud, el concepto Eve Dibri no exista o que esté prohibido, ¿no? Porque yo sé que Dios no quiere la esclavitud. Ahí va. Pero si la Torah no está de acuerdo, entonces, ¿por qué no lo prohibió definitivamente? ¿Por qué no abolió? O sea, podía la Torah que no exista la posibilidad, y no existía, pero sin embargo tengo 13 misbot acá, ¿no? O sea que sí, existía la posibilidad. Entonces, ¿por qué directamente no lo sacó? Bueno, acá tenemos que empezar a contestar. ¿Qué posibilidades? ¿Está bien? Sí, Por un lado, totalmente. Ujú. la Torah no pide cosas, normalmente, esto no digo que conteste, pero también es parte de la Torah, que la Torah no pide cosas que los hombres no pueden hacer. Por ejemplo, la Torah nunca te va a decir obligar a ayunar 3 días. ¿Por qué no? Porque la mayoría, nadie en el pueblo puede ayunar. Puede haber algunos, pero ¿quién puede ayunar 3 días? Y a pesar que fuera posible, de la misma manera no nos ordenó anular la esclavitud. Entonces, vamos a ir así. Digamos que en esa época era lo más normal, ¿está bien? Lo más normal. Bueno, está O sea bien, que pero que venga Dios tú- y diga no, ¿qué importa que es lo más normal? Bueno, pero esto yo lo veo así, como que hay una estrategia en la Torah. A lo mejor no dijo contundente no, dijo sí, o sea, dijo lo dejo, pero en verdad le pone tantos límites y tantas restricciones que es como que lo sacó, ¿entendés? Es como una estrategia. Es como que si le va a decir contundente no, a lo mejor en esa época era normal, ¿cómo decir que no? Es como que era difícil a la sociedad aceptarlo. Pero obvio que Dios tiene el interés de hacerlo desaparecer. Entonces vamos a ver cómo lo hago desaparecer de a poquito. ¿Entendés? Vamos a ver la estrategia. Sino que le puso muchos límites. Más adelante, por ejemplo, en Devarim 15, Paxuk 18, vemos que el motivo de los 6 años es que el siervo trabaje solo 6 años. Es decir, la Torah no quiere que trabaje más de 6 años con la misma persona. Fíjate que, o sea, cuando va a hablar también del siervo y trabajo 6 años, cuando va a hablar de 6 años, el ejemplo que va a tener, va a traer como 2 jornadas de 3 años, que era lo normal de una jornada de empleado. Lo compara con un empleado y dice, pero el séptimo año tiene que salir seguro. ¿Y qué tiene de malo? Que esté muchos años trabajando. No. Ahora, no quiere que trabaje más de 6 años con la misma persona, porque después de tanto tiempo, el siervo se acostumbra para toda la vida a ser dependiente de otro. Más adelante vamos a ver, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene? Él quiere trabajar toda la vida para esa familia. La Torá va a decir, no, que no lo haga, no está bien. ¿Pero por qué? Es su vida. Sí, de nuevo, es su vida. Puede decir que sí, pero Dios quiere enseñarle que mejor no lo haga. ¿Sí? ¿Está bien? Después vamos a ver por qué no. Eh, Primero, al poner el máximo, bueno, hay que traer, hay un pasú que dice que esos 6 años era como eso, doble jornada, era una jornada de trabajo, como que era el tiempo normal que una persona trabajaba para alguien. Normal era hasta 3 años. Y siervo sería como 2 veces 3 años, pero no algo gigante. ¿Está bien? Ahora voy a tratar de explicar lo que es algo como empleado y no como esclavo. Es verdad que la Torah lo sigue llamando Ebed, pero en verdad lo está viendo como un empleado. ¿Está bien? Ahora voy a demostrarlo. Hay que demostrarlo. Rambam en Mishneh Torah nos explica, primero, cómo se adquiría un siervo hebreo. Primero estaba prohibido adquirirlo en un mercado de esclavos común, sino que era el tribunal rabínico el que autorizaba la venta de un siervo. ¿Está bien? Primero está claro que Dios detesta esto de que lo vendan en el mercado de esclavos, entonces ya directamente lo prohibí. Pero por otro lado, permitís que a esa persona lo venda. Espera, vamos a ver cómo. Lo podía vender quién? El tribunal rabínico. Pero ¿cuándo se vendía como esclavo? ¿Cuándo? Esto ocurría cuando el individuo
se empobrecía demasiado y no podía mantenerse. Posibilidad 1. Posibilidad 2, con el ladrón que no tenía para reponer el daño. O sea, ¿en qué caso la Torá permitió que él se venda? ¿Está bien? Entonces dice, una es que él robó, ahora tiene que devolver la plata, ¿no? No tiene para devolver. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo Entonces, bueno, utilizamos ¿sabes qué? como trabajo. Vamos, no tiene cómo devolver. Hoy en día, ¿qué día? Lo mandan a la cárcel y la persona que le robaron la perdió el dinero, ¿no? Entonces dice, no, el Betín que así. Esta persona es ladrón. Esta persona necesita recomponerse, entrar en la sociedad y ser una buena persona. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer que trabaje para una familia decente, una familia buena, que él al estar en esa familia aprenda modales, aprenda cómo ser una buena persona. De paso, dos cosas. El dinero que robó se va a devolver, porque él cuando se vende a esa familia, entra con ese dinero, como que ese dinero va para la persona que le habían robado. Entonces ya le devolvimos la plata que le robaron. Por otro lado, en esta familia él no es como un esclavo, es como un empleado. Esta persona que es empleado en esta familia, por eso se vendía a gente buena, va a aprender a ser buena persona. Y después se va ¿cómo se dice? Se me va la palabra, a, a meterse de nuevo en la sociedad, pero bien, ¿cómo se dice? Insertar. Insertar. Eso, después se va a poder insertar en la sociedad de manera correcta, porque va a aprender. Entonces, ganamos doble, ¿viste? Hoy, comparemos con hoy en día. Robó, cárcel. La persona que le robaron no recupera nada, y en la cárcel, ¿cómo sale? Peor. Termina la cárcel, ¿no? Como que Dios no lo permita, ¿vieron? El otro día varios de los terroristas habían salido de la cárcel hace poquito, y digo, estuvo 10 años en la cárcel, hasta estudia en una carrera universitaria, sale de la cárcel y hace un acto terrorista, vos decís, ¿qué? ¿No aprendió nada este? No aprende nada. Acá no, acá vive en una buena familia, aprende a ser mejor persona y no robar, y además, doble bueno. O otra posibilidad era que él no tenía de qué comer, no tenía de qué vivir, no tenía. Entonces dice, yo prefiero venderme como siervo, pero no venderme como siervo que es un esclavo, sino voy a tener comida, voy a tener techo y voy a trabajar 6 años para él. Y de esta manera voy a empezar. Y después cuando en el 7.º año salgo y empiezo de nuevo bien. Entonces, ¿cuál es una alternativa buena? En vez de que se muera de hambre, vive en una buena familia. ¿Está bien? Se entendió los dos casos que dijo acá, Rambam. Ahora, bueno, está bien, lo entendí para una mujer, para un hombre, pero para una mujer, la mujer no podía venderse como esclava por el peligro de que los hombres hagan abuso de su condición y la prostituyan o abusen de ella. Entonces, pero tenemos un caso que la mujer, ¿no? Hay que entenderlo. Entonces la Torá ahí le puso un montón de límites. No es como que de verdad es una esclava. La mujer a los 12 años de edad sale libre, quiera o no el dueño. O sea, si realmente era una chica, vamos a ver en qué caso, y iba a trabajar para esa familia, apenas tenía 12 años, la niña sale libre, salvo que ella elija quedarse con él, o porque está bien. Es decir, en la edad que comienza a desarrollarse y se torna atractiva físicamente, es ahí donde se corre el riesgo de que haya abuso sexual. Es por eso que la Torá dice, enseguida se la pone en libertad. ¿Está bien? Después vamos a ver otros casos, de que en verdad esta chica, o sea, tenemos que analizar el caso. ¿En qué caso podría ser que una chica se venda como sierva, ¿no? Que ahí estaría el riesgo ¿no? De que se prostituya. Que nosotros vamos a ver cómo la Torá logra que eso no exista. Ahora, bueno. ¿Por qué el siervo judío espera, el objetivo, un segundo que salteo, quiero ver esto. Bueno, al siervo hebreo no se le puede dar para que realice trabajos que no son necesarios. ¿Viste que dijimos? Está prohibido darle un trabajo de esclavo. Entonces, pero entonces no es esclavo. Tenés razón. Pero se llama. En verdad es como dejé la palabra, pero en verdad es como un empleado. ¿Por qué? No se le puede dar trabajos que no son necesarios
o cosas que solo se le ordena para que no esté sin hacer nada. O sea, como que lo querés mantener trabajando por trabajar. Prohibido. Lo estás humillando. Eso es prohibido. No obstante, esta actitud se permite con respecto al esclavo. Bueno, el tema del esclavo no judío es un tema más difícil de contestar. Voy a tratar de entrar. Voy a tratar de entrar. ¿Por qué al siervo no judío no se le da? Porque en la Salahot había. Yo digo que igual la Torah está en contra de la servidumbre. Pero veo que en la servidumbre hebrea es casi como un empleado, pero también estaba el caso siervo no no hebreo. hebreo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué al siervo no judío no se le da el mismo trato? Que también ahí se le da un montón de límites, ¿eh? Y no es como esclavitud, no es esclavitud. Pero al hebreo todavía tiene más derechos. Si la Torah está en desacuerdo con la esclavitud, entonces, ¿por qué no poner también muchos límites a todo, igual, también con el esclavo no judío? Uno, el objetivo o plan de la Torah, primero, no es arreglar enseguida a toda la humanidad de una sola vez, sino que el método es lograr una sociedad buena, en este caso sería el pueblo de Israel. Entonces, cuando los demás pueblos vean cómo funciona una buena sociedad, se inspirarán y querrán ser parte de esta buena sociedad. La decisión depende de ellos. Acá, o sea, el tema de arreglar el mundo primero, ¿por qué Dios no dio las 613 para toda la humanidad y listo? Que la dé para todos y las mismas de lo mejor del mundo. Bueno, pero no todos están preparados, no todos están dispuestos. Entonces, primero, a Israel. El que quiere, bienvenido. El que quiere, se inspira, como pasa hoy en día, ¿no? Algo similar ocurre con el cobro de intereses en las deudas. El no judío, cuando me presta dinero, ¿me cobra intereses o no me cobra? Y sí, me cobra. ¿Está bien? Entonces, es verdad. El ideal, te voy a decir, si vos, entonces cuando yo le presto a él, ¿por qué tengo que perder? No estoy diciendo que está bien, ¿eh? El ideal es no cobrar intereses nunca. Pero la previsión doraita primero es no cobrar intereses si es un hermano tuyo. Ahora, si también no lo vamos a ver con un yudí, genial, es más. Pero que sea misma doraita, prohibido doraita. No, entonces dice, ¿por qué no? ¿Cómo prohibido? Él te cobra así. Entonces, si él te cobra, porque yo no le voy a cobrar, si él me cobra. Normal. Está bien, es lo mismo. Ahora, si el trato de él ahí es el mismo trato. O sea, el tema de no cobrar interés es algo de más que hago, que la Torah exigió. Entonces, antes que todo, con un hermano hebreo. Pero si no, también, obvio que el ideal se hace y no se cobra intereses. Pero la prohibición es primero con el que. Y de nuevo, y la lógica siempre es también de la misma manera. Pero no estoy diciendo que si él te trata mal, yo lo tengo que tratar mal, ¿no? Eso no lo quise. Prohibido. Nosotros tenemos que siempre tratar bien. Pero si en el tema de comercial, que también hace, es lo mismo. Al siervo hebreo, de nuevo, de nuevo leo lo que había derivando, que lo había salteado. Al siervo hebreo no se le puede dar para que realice trabajos que no son necesarios o cosas que solo se le ordena para que no esté sin hacer nada. No obstante, esta actitud se permite a veces con respecto al esclavo no judío. ¿Por qué? Si era un híbrido, no existe maltrato, no existe látigo, no existe pegar, esto es prohibido. Una persona que hace eso enseguida sale libre. Pero a veces darle un trabajo para que se mantenga en el trabajo se permitía. ¿Por qué? ¿Repite la pregunta? ¿Por qué? Dice, esto es así, pues si el esclavo no judío está sin hacer nada, corremos el riesgo que se dedique a seducir a las mujeres ahora, la mujer judía, o tal como dicen los sabios, el ocio conduce a la promiscuidad. O sea, el tema de no hacer nada en el tema de, era normal en la servidumbre que este estaba con este estaba con ella, no había un estatus de matrimonio, familia. Estoy hablando en el pasado, ¿eh? A lo mejor hoy en día vemos una película y enseguida vas a ver él, está con ella, la familia, los hijitos. Eso sí, había, no sé, viste, en la esclavitud en América o en Estados Unidos. Pero estoy hablando de la antigüedad, hace 2000 años valía todo, porque no había un concepto de matrimonio o familia entre los esclavos. Entonces, vos no querés que eso pase en tu casa o que eso no exista en la casa. Tal vez a lo mejor, bueno, puede ser que se le daba el trabajo y que se mantenga en el trabajo para que no haga algo malo. ¿Se entendió? Sí. Este es un tema más profundo, pero para abordarlo brevemente, recordemos que el judío se diferencia de los demás pueblos, entre otras cosas, porque no se conduce acorde a sus pasiones, mientras que los demás pueblos quieren ser libres, entre comillas,
y corren detrás de sus impulsos. O sea, la Torá exige más de Am Israel en el tema de los impulsos y de limitarlo. En un no yudí, está lo que pueda, ojalá que haga más, pero se le pide lo básico. Pero como se le pide lo básico, también en esas cosas hay mucha, vale todo, ¿no? No sé, vos lo ves, ¿no? Hoy en día se ven las películas. A veces vos ves una película, una serie, para ver, para distraerte un poquito, pero algo lindo. Y de repente es una serie más para todo público, para familiar. Y vos decís, y de repente dices, ¿pero qué idea le está metiendo? De repente ya, claro, ya de repente está lesbiana, homosexual, vale, y está bien, ya, y está perfecto. Yo, O hay un montón de droga que se claro, consume sin problema. pero entre Yudim eso no existe. O sea, entre Yudí, digamos, que vamos según la Torá y entendemos las cosas, esto lo ves gravísimo. Pero ahí no lo ven, como que sabe, está bien. No. La moralidad de los Goy está por los suelos. Exacto, la dijiste bien. Ese punto que dice que la moralidad de los... ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ellos sostienen que para ser felices deben poner a hacer lo que quieren, o mejor dicho, lo que sus instintos apetecen. Es por eso que los sabios decretaron. Mirá la frase de los Hamim. Torat Bagoim Arayot, dijeron Torat Goim Arayot. La ética moral de los no judíos está plagada de morbosidad y perversión sexual. Wow. O sea, como que es algo que no lo ven mal, no lo ven mal. Pero la Torá lo queremos. Entonces, para él, Raf, casi llega a la conclusión de los sabios sin ser sabio. sí, no, fuiste sabio. Está bien, muy bien. Otro de los motivos por el cual la Torá se opone a que haya siervos hebreos es porque la Torá no quiere que el judío tenga otro señor que no sea Dios. En el momento que sos siervo hebreo, sos siervo, es como ese es tu señor. Y el único señor verdadero es Hashem. Entonces la Torá no pretende que eso desaparezca, para que de esta manera no se sienta aprisionado y entonces pueda servir a Dios. Es por eso que el profeta Irmiau, Jeremías, cuando el pueblo no quiso liberar a los siervos judíos, Dios le dice, ¿ustedes no quieren recibir el yugo de Dios? Entonces quedarán expuestos al yugo de este mundo. ¿Qué es el yugo de este mundo? Guerras, epidemias, conquistas. O sea, es como que si vos querés ser siervo de Dios... Trabajo, escasez. Exacto, exacto. Hambre. Bueno, ¿por qué? Bueno, está bien. Entonces dijimos que Dios está en contra, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que en el séptimo año tenía que salir libre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si él decía, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con mi patrón. ¿La Torá lo permite o no? Hemos Lo dicho que sí, permitía. ¿no? Sí. Entonces, una pregunta, ¿por qué la Torá permite a este siervo quedarse con el patrón? Entonces, en primer lugar, la Torá querría que no quieras quedarse. ¿Cómo lo veo? Lo llevaban a la puerta, ¿no? Y le hacían Un como un agujero. arito, ¿no? Un agujero en la oreja, como diciendo, tú te queriste quedar. Yo quería que vos salgas libre, pero tú te quisiste dejar. Veo que Dios le permite. En otras palabras, ¿por qué le permite? Hay que explicar por qué le permite. Al fin y al cabo, es su vida, ¿no? Es la vida, es el derecho de él. Y él dice, yo quiero vivir con él para siempre. Entonces, la verdad, es tu derecho y vos podés ceder a tu derecho, si es tu derecho. No es que te voy a prohibir, si vos querés ser siervo, bueno, sé siervo. Si le preguntas a Dios, no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú seas libre. Pero si tú quieres quedarte trabajando con él, te lo permito. No es el ideal, pero te lo permito. ¿Por qué en el arito hay quien dice así? No querés Dios te dijo que seas libre, te saqué de Mitzrayim. ¿No querés escuchar a Dios? ¿Y querés quedarte con un patrón, con una persona? Por eso en la oreja, como que faltó oír la palabra de Hashem. Hay quien dice que eso era también señal de que él decidió ser siervo. Ahora, ahora te voy a traer el aparato, mirá, un código lindo. ¿Cómo se llamaba en hebreo con lo que le hacían el agujerito? Marcea. Marcea. Mem, Resh, Tzadik, Ain. Mem, Resh. ¿Está bien? Sí. Mem, Resh, Tzadik, Ain. ¿Cuánto Ok. suma? A ver. Eh,
40, 240, 90, ¿Está 90, bien? A ver, acá 240, tenemos Marcea. No sé si se ve. Está bien. 90. Está bien. La MEM suma 40. ¿Está bien? Aquí lo 40. tenemos. Aquí lo tenemos. La RE suma 200. 200, La Tzadik suma 90. 90 y la AIN 70, Y la ¿no? AIN 70. ¿Está bien? Sí, 240, 240 más 330, 90 más 70, 400. 400. ¿Te acordás de un número 400? Los años de esclavitud, Entonces, ¡guau! Justo, como que está diciendo, no quiero que sigas siendo esclavo. Si 400 años estuviste esclavo y yo te saqué, yo no quiero. No, yo quiero ser siervo igual. Bueno, te vamos a hacer una señal en la oreja con el marchea. ¿Sabes cuánto suma marchea? 400. Está bueno. Como diciendo, es un código 400. 400 código esclavitud, digamos así. Como diciendo que Dios querría que no sea. Pero como es un derecho tuyo, de nuevo, no es que se queda, del momento que decide quedarse ahí, sí, sale libre de nuevo en el Yobel. En el Yobel absoluto sale libre, no se puede quedar. Pero igual, hasta el Yobel podría ser 40 años más. ¿eh? que Depende además cuando... ya cuando tiene que salir está Depende, viejito ya el pobre y no puede ya salir ni moverse. claro. Puede ser que el Yobel le caiga en 10 años más o en 20, depende, porque cae cada... Pero en el peor de los casos caería lo más lejos posible. Entonces, está bien. Pero bueno, la idea es como, si él quiso quedarse, se queda. Ahora pregunta, un motivo. Eh, ¿Por qué el esclavo no quería continuar siendo esclavo? No, ¿por qué el esclavo que quería continuar siendo esclavo debía perforarse la oreja? ¿Por qué justo en este miembro? Un motivo es para que sea algo bien visible y que se avergüence y entonces no quiera quedarse como esclavo. O sea, la idea sería que no. Otro motivo es porque en esa oreja no escuchó bien lo que dijo Dios en el monte Sinaí. ¿Qué dijo Dios en el monte Sinaí? Míos son los hijos de Israel. Y este esclavo se pone sobre él otro señor fuera de Dios. ¿Por qué debe perforarse la oreja en la puerta? En Egipto, el pueblo de Israel, al colocar la sangre del cordero en los dinteles de su puerta, demostró de esta manera que eran libres. Hicieron algo en contra de sus amos, justo contrario a la cultura y los dioses de sus amos, sin temerles ni someterse a ellos. Ahora este esclavo, al elegir quedarse con su patrón, está haciendo justo al revés. Es por eso que lo lleva a la puerta para que recuerde ese mensaje. Está bueno. O sea, hay una asociación total con el tema de la salida de la esclavitud. Eh, Podríamos preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre ser siervo de Dios o ser siervo de otra persona? Al fin y al cabo, sigue siendo siervo. Buena pregunta. Pará. Dios está claro de la esclavitud, sí. Pero me está diciendo que yo tengo que ser siervo de Hashem. Y ese sí. Entonces, entonces está bien ser siervo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Va. La realidad es que justamente es al revés. La definición siervo de Dios de siervo de otra persona. ¿Por qué? Aquel que es siervo de Dios, en realidad, él es verdaderamente libre y se lo llama siervo solo porque nos referimos a que hace lo que Dios le encomienda. ¿En qué sentido siervo de Dios? Es siervo de Dios en el sentido que le estoy dando algo a Dios, a Dios no se le puede dar nada. Entonces, ¿en qué sentido soy siervo de Dios? Entiendo que a Dios lo debo servir, ya sí, pero ¿a Dios le estoy dando algo? No. ¿Quién está ganando cuando sirvo a Dios? Yo, Yo, porque estoy mejorando como ser humano. Solo porque nos referimos a que hace lo que Dios le encomienda. Y Dios encomienda cosas que son para nuestro bien. No se trata de caprichos de algún hombre. Es lo que los sabios dicen, que las tablas de la ley estaban talladas en hebreo, ¿cómo se dice? Talladas harut, harut. Y los sabios dicen que en vez de talladas, en vez de leer harut, tenés que leer gerut. Viste que no hay vocales, ¿no? Se lee igual. ¿Qué significa gerut? Gerut quiere decir libertad. No leas talladas, sino lee libertad. liberada. O sea, que los 10 mandamientos nos dan la libertad verdadera. ¿Qué quiere decir? En hebreo se dice gerut, que suena muy similar a harut. Es decir, las tablas de la ley
nos otorga la verdadera libertad. ¿Se entendió entonces que cuando el concepto siervo de Dios es verdaderamente libre? Sí. Aunque yo creo que habría que profundizar un poco más, Raf. Pues En, dice Rabioda Levi, Eved Hashem Vehemet Hobshi, dice Rabioda Levi, creo en el Kusari. El siervo de Dios, Vehemet, de verdad, es Hobshi, es libre. ¿Qué quiere decir de verdad? Vos escuchaste la palabra siervo, entonces, uy, de verdad es siervo. No. De verdad, siervo de Dios es igual a ser libre. Voy a profundizar. ¿Por qué verdaderamente es libre? Porque yo puedo ser esclavo de la materia, de mi cuerpo, de mis instintos. Yo pienso que soy libre, pero en verdad no soy libre porque no puedo dominarme. Porque lo que mi cuerpo pide, Se tengo lo doy, obligación de conseguirlo. Entonces no estoy utilizando mi parte completamente libre. especulativa de pensamiento para decir, eso está bien, esto está mal, no se hace, sino me dejo llevar. Entonces, si me dejo llevar, no sos libre. Lo ¿Quién es entiendo. verdaderamente libre? El El que que tiene. puede analizar eso que él quiere hacer, y si está bien, se hace, pero si no, no. Y le puedo poner límites. Eso es una persona libre, porque Mm, sabe tomar mm, una decisión correcta. mm, mm, ¿Se entendió? Sí, Raf, yo tengo aquí una pregunta un poco relacionada que he tenido desde siempre. La pregunta es, ¿se puede ser libre sin Torah? Vamos a decir que sería muy difícil, porque no digo que es imposible, pero la Torah es el sistema perfecto para hacerlo. O sea, en otras palabras te voy a decir así, Abraham Avinu llegó a ser libre sin tener todavía las 613 mitzvot, pero ¿cuántos Abraham Avinu tenemos? O sea, en teoría se puede. ¿Qué sería? Una persona súper idealista, súper espiritual, que trabaja sobre él mismo para perfeccionarse. No digo que no existan, existen, pero, pero no tenés el plan perfecto para hacerlo. Y eso es la Torah. O sea que sí que se puede, ¿Entendés? pero es mucho más fácil con la Torah, ¿no? Exacto, exacto. Me Esa es la gusta. respuesta. Me gusta la respuesta. Me gusta, Raf. Es lógica, es lógica. O sea, acá tenés un sistema que es exactamente hecho por Dios para llevarte a la perfección. Entonces, con ese sistema, si lo aplicás, vas a llegar a la perfección. Hay personas que no tienen la Torah, pero que son súper inteligentes y súper trabajan sobre ellos Espirituales. mismos para llegar a la perfección. Y también puede ser que lleguen, pero mucho más difícil. Eso. La sociedad liberal, en cambio, pregona que cada uno haga lo que más le plazca. La única limitación es que no le haga daño a los demás. Y esto también no es por una cuestión ética, más bien es porque el otro no me cause daño a mí. No piensa en el bien último del individuo o qué precisa aquel individuo para realizarse y crecer, sino que responde más a un patrón egocentrista, que solamente qué me da, qué no me da, y eso es el parámetro, y no va más allá de eso. La Torá es el sistema más completo y perfecto. ¿Por qué? Porque piensa en todos los aspectos y no solo en algunos. No estoy diciendo que pensar en algunos no sirve de nada, por lo menos digo pensar, pero el único sistema perfecto que piensa en todo es la Torá. Es decir, los más placenteros o momentáneos, sí, eso es la sociedad, ¿cómo se dice? Liberal, ¿no? Lo más placentero momentáneo, sí, y lo otro no. No, la Torá no es placentero o no placentero, es perfeccionarme como ser humano. Obvio que se puede tener placer y genial. Ahora, si ese placer es provocándole un mal a otro o haciendo algo mal, no, ya está, no. O si ese placer también es provocándome un mal a mí mismo, a mi alma, no. Entonces sí la Torah le va a poner límites. Es por eso que la Torah permite que se venda como esclavo cuando es pobre, a pesar que hoy en día esto sería muy mal visto. Pero ¿acaso la alternativa moderna es mejor? Pero de nuevo, cuando decimos que se venda como esclavo, dijimos que como esclavo en verdad no era como esclavo, era como un Como empleado. servidor. Ujú. Claro. Mirá, el mejor ejemplo es este. Digamos que una persona tenía una almohada. Bueno, una almohada. Y tiene un siervo en su casa. ¿Sabes a quién hay Sí. que darle la almohada? A él.
¿Que no la puedo usar yo? No. ¿Eso te parece un siervo? ¿Qué siervo es este? Mi almohada es para él, no para mí. O sea, dice que el que tenía muchos siervos se compraba para sí mismo esclavitud. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque, porque el siervo tenía muchos derechos y él tenía que hacer todo, De aplicar, satisfacer darle todo. lo que necesitaba el siervo. Eh, de nuevo, es por eso que la Torah permite que se venda como esclavo cuando es pobre, a pesar que hoy en día esto está mal visto. ¿Acaso la alternativa moderna es mejor? ¿Que se denigre más? ¿Que viva mendigando en cada esquina o durmiendo en la calle? ¿O tal vez que recurra a robos o drogas? ¿Eso es mejor? No, obvio que esto es mucho mejor. Vivir en una buena familia, trabajando como un empleado, es verdad, empleado a obligación 6 años. ¿Está bien? Llamémoslo así, porque está obligado 6 años. Esta es la diferencia entre el empleado y el esclavo. El empleado puede ser obligado por más de 3 años, contrato, y luego si quiere puede seguir o dejar. Pero el esclavo tiene 6 años porque precisa más tiempo, pues tiene menos recursos que el asalariado. La Torah definitivamente, entonces, conclusión nuestra, no quiere que el hombre se rebaje tanto, no. O sea, la Torah no quiere que el hombre se rebaje tanto y se esclavice, pero ante casos extremos, esta opción es mejor que la otra. ¿Está bien? Está claro. Si bien a los 6 años el esclavo salía libre gratuitamente, ¿por qué se le da la opción al esclavo de quedarse hasta el jubileo? La Torá vela por el bienestar del siervo y por eso le pone límites al patrón, pero no se los pone al esclavo. Si el siervo quiere, puede relegar su derecho a salir libre. No obstante, la Torá no le permite que se quede en esta situación eternamente, sino solo hasta el jubileo. O sea, en algún momento en la vida seguro tiene que salir libre. No obstante, todo esto el siervo lo debe hacer frente a los jueces para que no corra el peligro de ser presionado por su amo a que se quede. ¿Por qué tenía que tomar la decisión de que me quedo con él en el 7.º año delante de los jueces? Porque a lo mejor el otro le está diciendo, no, vos te vas a quedar conmigo, y lo obliga, y el otro tiene miedo y se queda. No, por eso tiene que ser con la corte, y ahí no lo pueden obligar. La Torá le da el derecho al siervo a tener su familia, que es una necesidad básica. Así, si el siervo viene con una buena esposa, al salir libre él, su esposa sale con él. No sea cosa que el amo lo libera a él para quedarse con la esposa. Salían los dos, entraban los dos, salían los dos. En el caso que un hombre quiera vender a su hija como esclava, este es un tema difícil, ¿no? O sea, dice la Torá que esa familia, de repente el hombre podía vender a su hija. Que la Torá lo prohíba, ahí vamos a explicarlo ahora. En el caso que un hombre quiere vender a su hija como esclava, porque no tiene los medios para mantenerla o para brindarle un buen hogar o educación, ¿entendimos? Entonces estamos hablando de un caso, de que el padre no tenía para mantener. Entonces, ahora el caso dice que la vende, pero vamos a ver qué significa la vende. En este caso, hay muchas más limitaciones. Me refiero al patrón con la chica que compra. O sea, que se corre el riesgo de que la prostituyan. Es por eso que apenas la vendió, ya recae sobre él o sus familiares. Dos cosas. Primero, apenas la vendieron, ya hay una misma para cualquier familiar que la redima. O sea, que pague un costo para rescatarla. Enseguida, porque no queremos que pase. Dos, por el otro lado, también existe un punto positivo. Es factible que aquella niña termine, pero ahora vamos a ver por qué. Porque se le daba, decía, o sea, en verdad lo que quiero decir es que no era esclava. Se la daba y la idea era que ese hombre entonces ahora se casa con ella. Del momento que el hombre se casa con ella tiene el estatus de la mujer de primer grado, con todos los derechos que tiene la mujer. Acordémonos que viene de una familia pobre que no tenía lo que comer. Y ahora cuando se casa, todos los derechos del mundo tiene. Es factible que aquella niña termine casándose con algún miembro de la familia a la que fue vendida. Ahora vamos a ver por qué, porque es obligación. Es por eso que la Torá debe mantener el equilibrio entre brindarle un buen porvenir a una joven que nació en el lecho de una familia sin los más básicos recursos y el peligro de que sea abusado. Hasta el punto tal, la Torá obliga a aquel que adquiere una esclava hebrea a que él mismo
o su hijo se casen con ella. Y si al fin y al cabo él no quiere casarse y el hijo no quiere casarse, ah, sí, entonces debe ser liberada inmediatamente. Entonces nunca fue esclava. ¿Entendés? Era O sea, o a efecto de que sea una nueva esposa y tenga una buena familia, o él o el hijo, o si no queda liberada. De nuevo, el padre cuando dio era para un buen porvenir. Después también se llevó un dinero por eso, ¿no? Y enseguida ella queda libre y también empieza de nuevo su vida y, ¿entendés? O sea, no se perdió nada. O sea, todo fue ganancia. Eh, de lo contrario debe ser liberada. ¿Lo leí? Se case con ella. De lo contrario debe ser liberada. De esta manera, al tener un esposo, los demás esclavos no se van a abusar de ella. Entre los esclavos existe mucha promiscuidad. De este modo, prácticamente no existe la sierva hebrea, pues al poco tiempo se convierte en la esposa de su amo. Entonces, como que quedó la palabra, pero en verdad no es verdad. ¿Entendiste? Es como que era un truquito de la Torah, es una estrategia, pero en verdad no lo dejó. Los sabios obligan que el siervo coma de la misma comida que el amo. O sea, no puede ser que el amo come. Digamos que hay una seguridad especial y a los siervos le dan una comida de segunda. No, lo que se come acá, se come ahí. Todos comen de la misma comida. No quise decir que comen en la misma mesa, pero comen lo mismo. Eso. Si existe una sola almohada en la casa y debemos decidir para quién será, si para el amo o para el siervo tiene prioridad. El amo debe cubrir todas las necesidades del siervo, a una costa de sus propias necesidades. En caso que no pueda cubrirlas, debe liberarlo. Por lo tanto, de nuevo, digamos, yo tengo que cubrirlo todo esto, se lo tengo que dar. Si no le puedo dar todo eso, tengo que dejarlo libre. Por lo tanto, ya que tomo un poco de agua. Si a alguien, por lo tanto, si el individuo es sabio y se da cuenta, pronto comprobará que no es conveniente tener siervos hebreos. Y eso justamente lo que la Torá quiso. O sea, ¿entendés? En otra palabra, el concepto siervo en la Torá es como que no es real, es una estrategia para hacerlo desaparecer. o sea, Y que es lo puso tan difícil como para que se fuera exterminando. exacto, eso. Y es lo que pasó. En la historia pasó, y no pasó hace poquito, pasó ya hace 2000 años. Ya hace 2000 años ya no existieron más siervos. Volvió la esclavitud entre los hebreos, ¿no? Por otro lado, si a alguien le robaban algo y el ladrón ya se lo gastó, el hecho de que el ladrón vaya a la cárcel, al damnificado nadie le devuelve su pérdida. Además, en la mayoría de los casos, el ladrón en la cárcel no deja de ser ladrón, al contrario, perfecciona más el arte del robar, pues está rodeado de gente muy baja y entonces se corrompe más. O sea que el sistema de la Torah es mucho mejor que el sistema carcelario, en este sentido, ¿no? En este punto. No, no había cárcel, Raf, históricamente. O sea, que el primer templo, ¿había cárcel o no había cárcel? No lo sé. O sea, una pregunta Buena que, pregunta. La verdad, en la Torah yo no veo el concepto cárcel. Veo el concepto que a lo mejor era encerrado un tiempo para verificar cuál era el veredicto. Pero no había castigo cárcel. No sé, habría que ver en la historia. Igual, es un tema histórico, habría que analizar más. ¿No? O sea, estoy hablando desde la Torah misma, desde los 5 libros de la Torah, yo no me acuerdo en el lugar, no habla cárcel, no hay cárcel. Pero hay que ver históricamente qué pasó. Pienso que no existió el cárcel. Tampoco para el conjunto de la sociedad es bueno, pues ahora este ladrón, que en la mayoría de los casos no se corrige en la cárcel, además debe ser mantenido con el dinero de los impuestos de los contribuyentes. Y estos terroristas que hicieron carrera en la cárcel, carreras universitarias. Había un terrorista que había pasado, quedaba un mes y tenía que salir. Y él dijo, no, no, déjeme acá que quiero terminar la carrera. Sabía que le conviene. Prefería quedarse en la cárcel. No quería salir libre. Y después encima, que le pagaste la carrera, se te hacen, yo qué sé. Bueno, vamos a dejar el Bueno, tema, Raf. dejemos Vamos a el tema. dejarlo porque si Que no, te si matan personas. no, Bueno, sí. en síntesis, no es justo para el damnificado, ni para el ladrón, ni siquiera para la sociedad. En cambio, para la Torá, cuando roba y no tiene para reparar el daño causado, se vende como esclavo,
hasta que pueda pagar con su trabajo al damnificado los daños estipulados por el juez. Además, no era vendido a cualquier familia, sino solamente a las familias en las cuales el esclavo podía corregirse, porque ¿quién estaba en el decreto de a dónde iba? Tenía que estar el tribunal. Y si el tribunal veía que esa familia no tenía, esa persona no se iba a corregir, no le daba el ok para que se venda esa familia. Al vivir entre gente buena, el ladrón tiene más chance de corregirse, querer imitar y constituir un hogar como ese. Lindo, ¿no? Porque va a haber va a tener un buen ejemplo y él va a querer hacer algo así también. Por otro lado, alguien acá escribió en el YouTube, dice, porque me preguntaste lo de las cárceles, que si Joseph no estuvo prisionero en la cárcel de Egipto. Sí, la pregunta de Pero la Abraham pregunta fue si era en la sobre Torá existía eso. prisión. No digo, seguro, entre los goim siempre existió las cárceles o las prisiones. Yo digo que en el sistema judicial nuestro, en el sistema de la Torá nuestro, no me acuerdo casos que hable de que hay castigo cárcel, no hay castigo, o había látigo, o había o castigo de algo, o la pena máxima cuando es asesinato, pero cárcel no me acuerdo. Pero habría que ver en la historia si en algún momento hubo algo así. Terminando. Por otro lado, la sociedad no tiene que mantener, claro, esta persona, al fin y al cabo a la cárcel, ¿y quién paga? Los impuestos nuestros, y nosotros le pagamos a este. En el otro caso, él va a trabajar con una buena familia, y bueno, por otro lado, la sociedad no tiene que mantenerlo, sino que se mantiene con su propio trabajo. Para profundizar más aún en cómo la Torá se ocupa también, mirá de qué cosas, de los trastornos psicológicos que podría sufrir un siervo. Si quieren investigar más, Mishneh Torah de Rambam, Ilhot Abadim, Leyes de los Siervos, capítulo 1, alajá 5, alajá 6, alajá 7 y alajá 8. Ahí trae un montón de temas que tienen que ver con los derechos del siervo. En otras palabras, conclusión, la Torá trajo una estrategia para que el concepto de la servidumbre desaparezca. ese fue. Y es verdad, y desapareció. Y también cuando lo mantuvo, tenía también tenía restricciones, y también existía alguna posibilidad que de verdad él quiera, pero también en ese caso era mejor que la otra alternativa, ¿se entiende? O sea, en una alternativa que viva en la calle, o que viva como un linchera, o que esté en una buena familia y trabaje y es como un empleado y tiene mucho mejor, mucho más decente, mucho, ¿no? Muy bien. Entendido Tratamos de perfecto, explicar Raf. más o menos entonces cómo el sistema de la Torá apunta a la perfección. ¿Está Excelente, bien como hasta acá? siempre, Raf. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Raf. Un abrazo gigante. Otro. Nos vemos la Nos vemos la semana que viene. semana que viene. Chao, Nos Raf. vemos. Un abrazo.